colegios, escuelas, historias de miedo. Es una combinación francamente ganadora y tentadora para la mayoría de las personas, que de hecho siempre fue y ha sido muy común reunirse a contar historias de miedo entre compañeros. Por lo general son cosas que se suscitan de manera espontánea, a veces en tiempos libres, en momentos de desahogo, después del estudio, después del trabajo, en reuniones familiares. Casi siempre son momentos donde cada persona se junta y expresa algún suceso o historia que cree haber vivido o simplemente cuenta una historia de terceros. Sin embargo, es algo especial que siempre hace el ambiente muy agradable. Esas reuniones, ese pequeño espacio familiar o entre amigos para contar historias de miedo, tan común en la humanidad de toda la vida, de cada momento. Y no habría de ser la excepción desde que las personas son bastante jóvenes y comienzan a ver el mundo de otra manera, con otros ojos, otras intenciones. Y esto se remonta a ciertos años en el pasado, los años 90, en una primaria. Esta primaria tenía cierta peculiaridad. Estaba en cierto campo abierto casi a las orillas de la ciudad. Pero lo interesante de ese lugar es que tenía en el patio trasero cierto llano abierto con árboles frondosos, bastante humedad y un paisaje más allá seco que daba mucho a la imaginación, pues también había árboles muertos y cierta maleza. Era un lugar sin duda que inspiraba a historias de horror. Los mejores cuentos de terror podrían surgir simplemente de aquel paisaje o al tomar alguna foto. Aún así, era una primaria y tenía delimitado su territorio hasta cierto lugar, donde los niños no podían ir más allá. Sin embargo, había un viejo árbol que había crecido y arrebataba un poco el espacio de ambos linderos. Cualquier niño un poco aventurero podía trepar en él y cruzar al otro lado de aquel muro, aquel enrejado metálico, y explorar un poco más allá. Nada aconsejable, ya que, como dije, eran a orillas de la ciudad y era bastante peligroso. Mucha gente se suele juntar en esos lugares para ciertas cosas indebidas no adecuadas para niños de primaria. Aún así, había un buen terreno donde los niños solían juntarse a jugar fútbol y claro también a contar unas buenas historias de terror que siempre hacían el ambiente a la hora del recreo o a la hora de salida de clases, en los últimos momentos en que los padres iban por sus hijos. Y es aquí donde comienza esta historia muy interesante que vendría siendo más que una historia, una especie de collage de vivencias de muchos niños y que desemboca en algo bastante macabro. En sí, los maestros lo notaban, el personal y muchos compañeros también lo hablaban, incluso el conserje. Y se solía comentar que en ese lugar pasaban cosas muy raras. Más allá del páramo y la forma en que se veía el territorio, con los árboles frondosos, algunos secos y todo aquello que hacía volar la imaginación. En una ocasión, un niño estaba precisamente tomando clases en las últimas aulas de aquella escuela que colindaba con aquel
terreno vacío, mientras observaba con fantasía, ya que cabe mencionar, los que tenían las aulas al final de la escuela tenían el privilegio de aquel territorio todo el día, desde que llegaban hasta que salían, pues las ventanas mostraban perfectamente aquel tétrico y fantasioso lugar. Y volviendo a retomar el tema, aquel día, aquel niño pudo observar algo muy interesante que caminaba justamente frente a aquella barandilla metálica a unos 30 o 40 metros, que era el perímetro que permitía la escuela para los niños. Se quedó observando y a lo lejos pudo divisar lo que parecía ser una persona caminando, lentamente, paso a paso. Era prácticamente una división. Aquella parte estaba dividida por un muro de 1,5 metros de altura y el resto era una barandilla metálica, por lo cual no podía verle el cuerpo entero. Pero la última parte que podía divisarle, y una vez que enfocó bien la vista, lo dejó helado. Se trataba exactamente de algo que parecía ser una especie de esqueleto, unos huesos que caminaban sin piel, simplemente lentos, apausados, que se perdieron detrás de un árbol. Cuando este niño le habló a sus compañeros para que lo vieran, era demasiado tarde. Y simplemente fue juzgado como una especie de loco o fantasioso. Después de todo, ¿quién pondría atención al testimonio de un niño de primaria? Ninguna persona con un buen juicio, un maestro, ni siquiera sus compañeros. Aquel lugar era peculiar, pues en temporada de lluvia se llenaba de fango, lo cual hacía más interesante y tétrico el lugar. Sin duda, una escuela y un territorio digno de historias. Y de ahí que no era de sorprender que se contaban tantas. Otra de ellas, muy interesante, narrada por otro estudiante de ahí, cuenta en una ocasión, mientras unos niños estaban ya por salir del colegio, ya estaban cerrando la instalación, decidieron ir rápidamente al baño a hacer sus necesidades en los últimos minutos. Sin embargo, al entrar a las instalaciones que estaban precisamente a orillas de la escuela, notaron que la puerta se cerró inmediatamente dejándolos adentro. Pero aquí lo curioso y es que no había nadie por fuera. Simplemente habían quedado encerrados y por más que gritaban y movían la puerta, nadie les hacía caso, pues, como dije, ya estaban cerrando las instalaciones y estaba prácticamente solitario. Solamente el último rondín quería el señor que hacía la limpieza podría escucharlos. Así que les costó estar encerrados ahí por 5 o 10 minutos, donde la cosa se puso un poco más fea, pues pudieron ver cómo las puertas individuales de cada cubículo de baño comenzaban a moverse, a abrirse y cerrarse. Trapeadores, escobas, recogedores, todo comenzaba a caerse de las paredes. El agua de los sanitarios era como si alguien los estuviera moviendo. Se bajaban solos, se abrían las llaves, se desparramaba el agua, las luces prendían y apagaban, dejando a aquellos niños completamente aterrados. Hasta que el conserje llegó, abrió la puerta que, por cierto, estaba cerrado por fuera con llave, de una manera extraña, cuando no había nadie, y estos niños salieron corriendo, contaron la historia. Pero igualmente, nadie les creyó. Solamente se veía como si hubiera sido una broma de niños. Pero eso no sería todo, ni tampoco lo más interesante. Lo más raro
vino a pasarle a un par de compañeros tiempo después. Ellos disfrutaban de alejarse y estar siempre a las orillas de la escuela donde estaba precisamente aquel muro y aquella rejilla de metal. También había una puerta enorme, ya oxidada, que no servía y quizás tenía años que no se usaba. Posiblemente, en algún momento, cuando recién se había construido aquella escuela, tuvo algún sentido, pero hacía años o décadas que había sido abandonada y estaba totalmente clausurada y atascada. En ese lugar, este par de niños gozaban y disfrutaban de aislarse del resto de sus compañeros y los maestros, puesto que era un lugar solitario y prestaba para la fantasía, para jugar, para platicar y, como no, como habíamos dicho, una que otra historia de miedo. Ahí solamente los niños podían acceder. Para los adultos era un poco más difícil, por aquello de la maleza, por aquello del fango, por ciertos relieves de la escuela, y era un lugar poco accesible. Cualquier adulto que hubiera querido entrar hubiera sin duda terminado todo lleno de lodo, manchado o bastante arañado por la maleza, pero no para un niño, que podía colarse por un camino pequeño, por una orilla de un pequeño relieve de tierra que no abarcaba más allá de los 10 centímetros, y peligroso también para un adulto, pues estaba a una altura de varios metros. El niño no pesa tanto, el niño puede colarse por donde sea, un adulto no. Aún así, estos dos niños compañeros les gustaba ir a ese lugar un poco alejado y peligroso para comer su lunch, para platicar de cosas. Y ahí fue donde suscitó, en una ocasión y en un día, pues frecuentemente iban a ese lugar, una cosa bastante extraña. Mientras platicaban y almorzaban en la hora del recreo, comenzaron a escuchar una especie de ruidos y risas, también algún tipo de voz o voces, como si alguien estuviera platicando, una especie de diálogo que no se le entendía, tan lejos o a la vez tan bajito, tan quedo, que era como si estuvieran musitando por detrás de aquella puerta de lámina oxidada. Y aquellos susurros solamente prestaban a la imaginación, con pequeñas risotadas y ruidos como si hubiera alguien, cosa que simplemente pudiera tomarse como personas del bajo mundo haciendo cosas raras a orillas de una escuela, a las afueras de la ciudad, o algo que simplemente no tiene explicación. El asunto fue que los dos niños, inteligentemente, se quedaron en silencio, para poder escuchar todo lo que pudieran, para no interrumpir aquello y aparte, con aquella noción de no meterse en problemas, una especie de inteligencia infantil con la que las personas suelen contar, y aquel presentimiento de no meterse en problemas. Y desemboca en algo muy extraño, pues del otro lado, donde no se podía ver nada, donde estaba aquella enorme puerta de lámina, 3 metros de altura, toda oxidada, alguien arrojó una bolsa. Una bolsa de plástico, hule transparente, llena de un líquido extraño y viscoso, color rojo, precisamente intenso carmesí, que prestaba la imaginación. Rebotó en el suelo, y los dos niños la observaron, se asustaron y se alejaron rápidamente de ahí. No quisieron saber exactamente qué era aquel líquido, o qué más contenía aquel recipiente de plástico, aquella bolsa. Solamente vieron por fuera rápidamente lo que sus vistas alcanzaron. Y no hace falta expresar mucho para saber qué era posiblemente. Lo teníamos en la mente y lo estamos ahorita imaginando. Y aquellos niños pensaron lo mismo. Así que, sin ser tontos, se alejaron rápidamente de ese lugar para jamás regresar. Y claro, comentaron también a los adultos y a los maestros, pero nuevamente, como en los dos casos anteriores, en las dos circunstancias pasadas,
nadie atendió aquello, y tampoco jamás se encontró nada. De esta manera, era muy común que entre los compañeros y los niños de ahí se la pasaran contando esa clase de historias y experiencias, pues, como dijimos al principio, esto es más que todo un collage de historias de un lugar bastante tétrico, que no debería serlo, sin embargo, sí lo era. Y para ello, cabría echar un poco mano a la imaginación. ¿Será que acaso solamente era la paranoia colectiva las historias de niños? ¿O es que también los adultos, los mismos profesores, veían cosas que decidían callar, que decidían no compartir para no parecer locos o para no verse igual de extraños que los niños? Sin embargo, no termina aquí la historia. Muchas cosas se siguieron contando, y al pasar de los años y las generaciones las historias se transmitían. Cada niño tenía una versión de los hechos, cada suceso. Algunos niños más valientes se iban a la esquina donde estaba aquel árbol que rebasaba la altura del muro, de aquella lámina que estorbaba la salida, y en temporada de lluvia les gustaba salir y mojarse los pies. Se formaba un pequeño riachuelo, una corriente de agua no muy alta, y era cuando se ponía más interesante el lugar, pues se llenaba bastante de maleza, los árboles se ponían más frondosos, había más plaga de moscos, mosquitos, y daba pie a más imaginación y más cosas. Pero la lluvia no siempre trae cosas buenas, y en preciso, así es como desemboca esta historia, y así es como termina de una manera bastante macabra, la cual ya no dio pie a seguir ocultando las tantas historias que se contaban entre compañeros y niños de aquella primaria. Y todo pasó una mañana, cuando un estudiante estaba jugando precisamente en aquellos linderos de la escuela, donde solamente los niños podían tener acceso, donde los adultos les era difícil acceder. Y un niño bastante pequeño, bastante inocente, de muy corta edad, de los primeros grados de la primaria, se toparía, tras una lluvia intensa la noche anterior, con un hallazgo muy interesante. Y aquí hay que hacer cierto hincapié en esta historia y pensar siempre en dónde están construidas nuestras instalaciones, en dónde estamos parados ahorita, y qué pasó justamente muchos años atrás. El niño agarró ese hallazgo que se había desenterrado con la lluvia y se fue rápidamente a presumirlo con sus compañeritos, los cuales junto con él comenzaron a jugar. En ese momento, un maestro entró al salón y se quedó totalmente helado, frío y congelado, al ver que era aquello con lo que aquellos niños muy jóvenes estaban jugando. Se trataba simplemente de lo que parecía ser unos pedazos de cráneo humano. Así es, unos pedazos de cráneo humano que aquel hombre adulto, ya con un criterio formado y un desarrollo mental, pudo comprobar al quitarlo de las manos de aquellos niños, observarlo y llevarlo precisamente a la sala de maestros, donde lo observaron y dialogaron, donde se llevaron a aquel niño y le preguntaron que dónde había encontrado eso. El niño condujo a los adultos a ese lugar y no hubo otro remedio que, a pesar de llenarse de fango, ensuciarse o arañarse, decidieron todos acceder. Varios maestros fueron y, claro, también dieron pie al informe de la policía. Y justamente
En ese lugar no solamente se encontró un pedazo de cráneo, comenzaron a salir a flotes bastantes. Comenzaron a salir a flote bastantes huesos, piezas del cuerpo humano, ya bastante deterioradas, dientes, algún que otro fémur, falanges, costillas mismas, y todos estaban perfectamente petrificados al ver eso, que más allá de las historias de miedo, que más allá de los esqueletos caminantes, las bolsas que arrojan, las cosas extrañas en los baños y otras historias, esto era totalmente real. Los maestros, el consejo, la policía, padres de familia, todos lo vieron, fue un escándalo, aquella escuela se cerró, aquello se investigó y simplemente para dar pie a una cosa que no se había informado pero era bien sabida, incluso por la misma constructora de la escuela, incluso desde hacía bastantes décadas, y es que aquellos huesos no eran piezas frescas ni nuevas, en realidad era el brote que surgía de la tierra después de bastantes décadas de lo que había sido un cementerio. Y se confirmó que aquella escuela estaba plantada sobre un cementerio. Las mismas autoridades lo revisaron y corroboraron, y es que aquel territorio había sido ya hace bastantes años un lugar donde las personas iban a despedir y a ver por última vez a sus muertos. En aquellas épocas había otras formas, otras regulaciones, pero se había conservado bastante bien para que aquello y aquel macabro hallazgo no brotara. Sin embargo, el escándalo fue tal que en realidad pasaron años para poder recuperar las instalaciones, aclarar el problema y hacer modificaciones pertinentes para una educación adecuada, para una primaria correcta para los niños, en un lugar más seguro, sin tanta negligencia y no tan descuidado. Y de ahí es donde da pie a preguntarse bastantes cosas. Y es que, ¿será que en verdad todo aquello que veían los niños, todo aquello que sonaba y suscitaba, no era tanto la imaginación? En primarias normales, en otros lugares se cuentan historias de miedo, pero no se aseveran. No se ve que los niños lo comenten de una manera tan realista como lo hacían en aquella primaria. Se da que los niños y algún que otro adulto desentendido podía ver más de lo que en verdad quería. ¿Será que todo aquello era parte de lo mismo, de eso que estaba enterrado que de algún modo daba a informar que algo estaba pasando ahí, aunque nadie quisiera verlo? ¿O simplemente coincidía aquella atmósfera para inventar aquellos cuentos y detrás del mito surgió la realidad? Y eso es una cosa que habría que pensar y cada quien deberá sacar sus propias conclusiones. Y es que en verdad pasaba algo raro y se corroboró con aquel descubrimiento, o es que simplemente la histeria llevó al descubrimiento real. Eso ya queda a criterio de cada quien que lo quiera analizar. Sin embargo, no olvidemos que dentro de cada cosa, de cada historia y cada suceso que se contó, sí hubo un desenlace bastante interesante. Y para cerrar un poquito más aquello y dar un poco más la duda, una vez que se corrigió aquello, una vez que se cerró lo pertinente y nuevamente se volvió a dar pie a aquellas instalaciones años después, dejando atrás lo que había pasado, con nuevas generaciones y otras épocas, jamás se volvieron a contar historias de miedo, jamás se volvió a ver nada y jamás volvió a ver niños que supuestamente fantaseaban con eso, si es que en verdad fantaseaban. Espero les haya gustado la historia de esta noche.
Que pasen muy buenas noches y, como siempre digo, muchas gracias por habernos acompañado.